Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con núcleo 6, con infecciones virales que ingresan por vía digestiva. Es importante, antes de iniciar la lectura de este núcleo, considerar los objetivos generales del núcleo, que están orientados a identificar los principales agentes microbianos que ingresan e infectan al organismo por vía digestiva, conocer específicamente la epidemiología y la acción patógena de estos microorganismos, como así también considerar no solamente las infecciones microbiológicas, sino también intoxicaciones que comprenden a la acción patógena de estos microorganismos. Es importante remarcar que este contexto está determinado por factores socioeconómicos, ambientales, factores de riesgo, personales del huésped, y tratar de establecer y conocer las medidas de prevención y los programas sanitarios de atención y control que otorgan los diferentes sistemas sanitarios para tratar de contener una de las principales amenazas y condicionamientos de la población, que son las infecciones de tubo digestivo. Tal es así que es importante remarcar que la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en menores de 5 años es prevalente, importante y tiene diferentes tasas alrededor del país, y no solamente alrededor del país, sino también diferentes tasas relacionadas a otros países del continente americano. Es por esto que tenemos provincias como Formosa, Salta, Chaco, La Rioja, donde tienen altísimas tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales, comparados con Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y provincias del litoral centro de la provincia de Buenos Aires. En este contexto es importante remarcar que el total del país se encuentra en una posición relativamente estable hace tiempo y con tendencia a la disminución, en alrededor de 16 casos por 100.000 recién nacidos vivos. La mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en menores de 5 años, en este caso en tasas por 100.000 recién nacidos vivos, con las variaciones porcentuales anuales y con un intervalo de confianza del 95% para periodos 1980-1995 y 1995 al 2009. Lo que hemos notado, lo que se ve en este gráfico a simple vista, es la reducción sostenida de las tasas que ocurre en nuestro país. Esto es mortalidad en menores de 5 años, repito, en tasas de casos por 100.000 habitantes, que en realidad son recién nacidos vivos, y que no se debe a una sola acción, sino a una multiplicidad de factores. Considerando la diarrea aguda en niños y en adultos, desde una perspectiva mundial, podemos interpretar de que las diarreas pueden tener, desde el punto de vista microbiológico como causa infecciosa, origen bacteriano, viral o parasitario. En la tabla se incluyen los principales patógenos responsables de diarrea aguda en niños y en adultos con una perspectiva mundial. Considerando a los virus como patógenos responsables de diarrea en la clase que vamos a tener hoy en adelante. Entonces, ¿qué diferencias existen entre virus que producen diarrea o los que están asociados a diarrea? Tenemos virus que son patógenos principales del tubo digestivo y que su acción patogénica se acompaña
puntualmente de tropismo por el tubo digestivo y generación de diarrea, como el rotavirus, el norovirus, adenovirus y astrovirus. Hay otros virus que su ciclo de replicación puede comprometer al tubo digestivo o puede afectar la lámina propia del tubo digestivo, generando diarrea como síntoma asociado. En este caso tenemos a los picovirnavirus, a los torovirus, picornavirus y coronavirus. Para mayor descripción los invitamos a referirnos al texto en la bibliografía recomendada por la cátedra. Es importante saber que la diarrea tiene diferentes tipos de presentación y manifestación clínica. Por lo tanto, sabemos que hay diarreas de corta duración. A esa diarrea de corta duración la llamamos diarrea aguda, que se define como aquella diarrea que aparece bruscamente con 3 o más deprecisiones blandas durante un periodo menor a 14 días, aunque la diarrea puede también involucrar alteración del hábito intestinal normal, con mayor frecuencia y o cambio de volumen. Aquella diarrea que persiste luego de 14 días pero menos de 30 días de duración se la llama diarrea persistente, y aquella que tiene más de 30 días de duración se la conoce como diarrea crónica. La diarrea, como pudimos ver en los gráficos, y como es una de las principales causas de muerte de niños de menores de 5 años en todo el mundo, sobre todo en niños pequeños y en países con ingresos medios o bajos, donde la segunda causa de muerte en menores de 5 años y causa innumerable cantidad de víctimas anuales en todo el mundo. En países con bajos recursos, los lactantes tienen una mediana de 6 episodios al año de diarrea y los niños menores de 5 años de edad una mediana de 3 episodios anuales, indicando la prevalencia y el grado de precaución que tenemos que tener sobre estas patologías. Lo mismo podemos decir respecto al tipo de lesión o al tipo de compromiso que tengan sobre el tubo digestivo. Como vimos hasta recién, había diarreas agudas, persistentes y crónicas, y en base al mecanismo infeccioso tenemos mecanismo de tipo invasor, de tipo de colonización y toxigénico. El tipo invasor se da para aquellos patógenos que invaden la pared intestinal, produciendo lesiones en la pared intestinal, en la lámina propia, generando abscesos y o necrosis. En cambio, la colonización es donde los patógenos se adhieren a las células de la superficie intestinal y producen toxinas. O esa misma adherencia produce también la diarrea. Y las diarreas toxigénicas es cuando se ingieren toxinas ya liberadas previamente en el alimento por las bacterias. En este caso, en general, son para enfermedades transmitidas por alimentos. Dentro de las características clínicas que nos permiten separar o diferenciar entre invasivas, toxigénicas y por adherencia, podemos ver que el dolor abdominal, la fiebre, la evidencia de inflamación en las heces, la presencia de sangre, por ejemplo, o de glóbulos blancos en las heces, la presencia de náuseas y vómitos y heces sanguinolientas, nos pueden definir al tipo de patógeno o nos pueden orientar a pensar en qué tipo de patógeno podemos ver. Predominantemente esto está orientado para patógenos bacterianos. Como vinimos viendo hasta aquí, el tubo digestivo, anatómicamente, inicia en la vía, en la boca y termina en el ano, teniendo diferentes características anatómicas e histológicas y diferentes funciones que tienen que ver con el rol metabólico que cumple el tubo digestivo en el cuerpo humano,
como así también diferentes tipos de tejidos que componen las diferentes estructuras. Es importante que los conozcamos porque estos tejidos van a ser o no receptivos, permisivos y susceptibles de diferentes tipos de patógenos de acuerdo a la zona donde estemos considerando. Por lo tanto, entonces, son patógenos propios del intestino delgado, algunas enterotoxinas secretoras, el cólera, Escherichia coli enterotoxigénica. En el intestino delgado también, con trastornos absortivos que involucren alteración de la vellosidad, a la Escherichia coli enteropatógena, al rotavirus, el norovirus, el Cryptosporidium parvum, Giardia lambia, Ciclospora y Microspora. Y ya más abajo, con alteración ileocolónica, a la Escherichia coli enterogregativa, la Salmonella, la Shigella, Campylobacter, Yersinia y otras Escherichia coli, como la enteroinvasiva. Considerando puntualmente los tipos de virus que comprometen al tubo digestivo en este cuadro, que está tomado del libro Oubiñas Carballal, en el capítulo 21, donde podemos ver virus productores de diarrea y asociados a diarrea, como hablamos hoy. Tenemos la diferenciación entre rotavirus, de los grupos A, B y C, astrovirus, adenovirus, sobre todo los serotipos 40 y 41 y los norovirus, que son parte de los calicivirus, con sus características genómicas, sus características morfológicas y sus principales características epidemiológicas. Es importante recalcar que la mayoría de estos virus son RNA de simple o de doble cadena, no envueltos, y que tienen amplia distribución mundial y generan gran compromiso en la morbilidad, como ya hablamos, en la morbimortalidad en pediatría. A diferencia de los virus asociados a diarrea en ser humano, como ya vimos, hay algunos que son patógenos puntualmente, como en el caso de los icovirus que se asocian a diarrea en inmunocomprometidos, y tenemos los reovirus, coronavirus y torovirus, que pueden dar diarrea en niños en algunas situaciones puntuales, y que es importante que los reconozcamos y los tengamos presentes, y vamos a avanzar en ellos aquí en adelante. Los virus causan alrededor del 70% de los casos de gastroenteritis infecciosa, por lo tanto son el patógeno predominante de compromiso gastrointestinal, tanto en pediatría como en el adulto. El mecanismo infeccioso en general de los virus que causan diarrea, como virus causantes de diarrea y compromiso gastrointestinal, es de tipo invasor. En general, la infección cursa de forma autolimitada, como una gastroenteritis aguda, excepto en aquellos pacientes con compromiso del sistema inmune. Los principales virus son los que se muestran a continuación y están rotavirus, norovirus, adenovirus y astrovirus. Como ya vimos, en base a la evolución hay diarreas agudas y diarreas crónicas. En general, las diarreas de tipo invasivo viral son diarreas agudas que duran menos de 2 semanas de evolución y son la forma predominante de los agentes infecciosos. Las diarreas crónicas en general hay que considerar puntualmente patologías no infectológicas como formas de diarrea crónica o a veces algunas otras asociadas a infecciones de mala resolución. La diarrea inflamatoria invasiva, como vimos, producida por virus, tenemos diarrea acuosa, diarrea sanguinolenta y diarrea acuosa o sanguinolenta, donde establecemos en este cuadro diagnósticos diferenciales que pueden considerarse en el momento de pensar en una diarrea, sobre todo de más de 14 o 30 días de evolución. Comenzamos respecto entonces con adenovirus, que es el primer patógeno que vamos a considerar. El adenovirus es de la familia Adenoviridae, es un virus desnudo con una cápside icosaédrica, DNA bicatenario, posee
fibras pentonas y exonas que le confieren mayor protección y poder antigénico, que son utilizadas por el virus para el anclaje a la célula. La unión inicial del adenovirus humano a las células hospedadoras está mediada por la fibra del virus que se une al receptor denominado CAR del Coxsackie Adenovirus Receptor. Se han propuesto otros tipos de ingreso, pero hasta el momento es el más aceptado. Una vez internalizado el virión, se logra cuando la proteína de la base del pentón se une en contacto con las integrinas, el virus se decapsida y se transporta el genoma al núcleo a través de los microtúbulos, donde comienza la replicación del DNA viral a las 12 horas de producida la infección. En el núcleo tiene lugar la replicación del DNA, la transcripción, el ensamblaje y la maduración final del virión, como se puede observar en la figura aquí a la derecha. Se transcriben los mensajeros virales en el citoplasma y luego el egreso del adenovirus por lisis de la célula hospedadora. Ese es el mecanismo por el cual se genera la diarrea invasiva y las lesiones también en otros órganos, como se ven en el caso del adenovirus. El ciclo de replicación del virus tiene dos fases. Tiene una fase temprana, que produce la replicación del DNA viral, y una fase tardía que se caracteriza por la expresión de proteínas estructurales. Esto es importante ya que los lugares de replicación no son similares y las partículas virales, una vez extraídas, recordemos, terminan generando lisis celular. El virus es resistente a agentes físico-químicos. Por ser desnudos, son resistentes a la inactivación a temperatura ambiente y a la acción de solventes orgánicos, pero son susceptibles, por ejemplo, al hipoclorito de sodio, al glutaraldehído y el ácido sulfato de sodio. Por ejemplo, entonces el agua lavandina es importante, la lavandina, para la eliminación de estos tipos de virus. Son sensibles a temperaturas mayores de 56 grados y pierden infectividad con luz ultravioleta. Son estables a bajo pH y resistentes a secreciones gástricas y biliares, lo cual les permite pasar por la barrera estomacal y replicar en títulos altos en el intestino. Esta resistencia a agentes físicos y químicos también le permite sobrevivir por periodos prolongados a temperatura ambiente, y en cultivos celulares pueden tener una sobrevida de semanas a 4 grados y meses a años a medida que bajamos la temperatura. La transmisión del adenovirus puede transmitirse por vía respiratoria, por medio de gotitas de fluche, en menor medida por gotas mayores o por acumulación de manos contaminadas por vía fecal oral, por vía ocular o por agua contaminada. También puede transmitirse fomites como pañuelos, mascarilla de oxígeno, etc. Los adenovirus son virus respiratorios e infectan predominantemente la mucosa respiratoria, sobre todo los serotipos epidémicos 4 y 7. Es importante conocer esto porque cuando veamos infecciones respiratorias vamos a recordar a los adenovirus. Hay serotipos responsables de infecciones oculares, el 8, el 9 y el 11, que se propagan por contacto, manos contaminadas, y los serotipos entéricos, específicamente los que estamos viendo en este núcleo, que son los 40 y 41. Los adenovirus se encuentran distribuidos mundialmente y las infecciones ocurren durante todo el año, con un menor número de casos en verano, es mayor en invierno. La incidencia anual es mayor en niños que en adultos, y las infecciones por adenovirus suelen ser epidémicas, endémicas o esporádicas, siendo serotipos más frecuentes algunas especies sobre otras, sobre todo cuando consideramos qué tipo de infección estamos tratando o qué tipo de enfermedad. En este sentido, es importante remarcar que los adenovirus que producen infecciones respiratorias son predominantemente los serotipos 1, 2, 5 y 6, en mayor medida endémicos, mientras que los serotipos 3, 4, 7, 14 y 21 se relacionan con brotes epidémicos, sobre todo en comunidades cerradas, sobre todo internados, guarderías, etc. Los patrones epidemiológicos de la infección respiratoria por adenovirus en poblaciones civiles o en general, en la población general, difiere de otros tipos de poblaciones, ya que se han visto brotes sobre todo en militares. La prevención de estas infecciones
como ya dijimos, las medidas de aislamiento, sobre todo, se han instrumentado con buenos éxitos. Los serotipos 8, 19 y 37 son causantes de infección ocular y, como dijimos, los 40 y 41 de forma endémica en todo el mundo a infecciones gastrointestinales. En la República Argentina, la infección respiratoria aguda baja y la infección respiratoria alta, vamos a hacer alguna mención en el núcleo de respiratorio, sobre todo para este tipo de virus. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que recordar que, en este caso, la invasión del adenovirus al tejido digestivo está predominantemente relacionada con los serotipos 40 y 41. En este caso, a las infecciones gastrointestinales ocurren en un 3 a un 15% de las gastroenteritis infantiles y son el segundo agente más importante de diarrea infantil en nuestro tipo de países después del rotavirus. La diarrea es usualmente acuosa, no sanguinolienta y sin leucocitosis y puede durar un promedio de 10 días. Puede asociarse a fiebre, vómitos y lo que vamos a ver ahora en comparación con este tipo, la repercusión que tiene en otros tipos de pacientes y en los órganos. El virus se transmite por gotitas respiratorias, como dijimos, por contacto directo por vía fecal-oral, generando repercusión en varios sistemas. Como dijimos, es un patógeno predominante de la vía respiratoria. La neumonía por adenovirus causa una elevada mortalidad en niños y en pacientes inmunocomprometidos, generando secuelas muchas veces irreparables. El diagnóstico, el método gold estándar del diagnóstico es el aislamiento viral o la detección del genoma viral por reacción en cadena de polimerasa en muestras de tejidos o muestras estériles. Las técnicas indirectas que nos permiten evaluar el diagnóstico viral, que las vamos a ver en esta semana en diagnóstico laboratorio, tenemos la inmunofluorescencia indirecta, la aglutinación en látex, el ensayo a través de enzima, el ELISA, y la histología, donde podemos ver células SMUTCH en tejidos en esputos de estos pacientes. No existe ningún tratamiento conocido para la infección por adenovirus, por lo cual el tratamiento siempre es sintomático y es buen caso, por ejemplo, en este año, donde las medidas no farmacológicas como el aislamiento de contactos y el aislamiento de este tipo de situación es indispensable y fundamental para evitar la infección y la diseminación de este tipo de virus. Respecto a rotavirus. Rotavirus es un virus muy importante dentro de la consideración de infecciones gastrointestinales. Como podemos ver en el siguiente gráfico, el rotavirus tiene una distribución mundial. Es un virus ubicuo que está entre los 3 y los 5 años de edad. El 95% de los niños de todo el mundo han adquirido una afección o desarrollado anticuerpos contra rotavirus. La mayor incidencia de gastroenteritis por rotavirus es en el grupo etario entre los 4 y 36 meses de edad, siendo esta franja poblacional la de mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa. Por lo tanto, en países desarrollados, los rotavirus son responsables de 2/3 de las hospitalizaciones por diarrea aguda, con una baja letalidad, lo cual es una situación totalmente contraria en países en vías de desarrollo, en los que el porcentaje en vía de desarrollo por rotavirus es menor, debido a la mayor participación de otras causas microbiológicas, pero también la letalidad es mayor. Esto señala que la severidad de la enfermedad asociada a rotavirus está directamente ligada a la interacción que tiene el agente infeccioso con factores del huésped y del medio, no solamente puntualmente del huésped. Así que las condiciones socioeconómicas deficientes, o la deficiencia de tratamientos excretas, o la posibilidad de tratamiento adecuado y el acceso a la salud, son importantes para contener la mortalidad asociada a rotavirus. Es importante también decir que la infección por rotavirus es endémica
y en regiones con climas templados se registran picos de incidencia durante los meses fríos del año. Este patrón estacional es mucho menos marcado en regiones tropicales, desconociéndose las causas que determinan esto, pero también aumenta en épocas de lluvia. A pesar de las diversidad de serotipos que vamos a ver a continuación, no hay un patrón definido. En general, circulan dos o más diferentes tipos de genotipos. En Argentina no hay una diferencia significativa con lo que está publicado en el resto del mundo. Y hay varios laboratorios en el país que se encargan de seguir diarreas por rotavirus, siendo lo mismo la población mayormente afectada, los niños menores de 2 años de edad, de los cuales la morbimortalidad relacionada a este virus ha condicionado la introducción, como vamos a ver posteriormente, de una vacuna contra el rotavirus en el calendario nacional de vacunación. Bueno, los rotavirus fueron descubiertos ya hace 40 años más o menos. Se están clasificados dentro de la familia Reoviridae, integran un grupo de 12 géneros, dentro de los cuales hay patógenos para mamíferos y dentro de esto para humanos, como también para otros mamíferos. La proteína viral completa es relativamente estable en el ambiente, son resistentes a diferentes tipos de solventes y detergentes iónicos, y su infectividad se mantiene en pHs ácidos y alcalinos, pero la proteína BP4 pierde selectivamente la estructura viral a pHs menores que 3. Los rotavirus son virus desnudos, de simetría icosaédrica, y la estructura viral es una cápside formada por 3 capas proteicas, dentro de las cuales existen diferentes proteínas que confieren antigenicidad, valiendo la pena remarcar que el genoma viral está compuesto por una RNA de doble cadena segmentado en 11 porciones. Estas porciones codifican para proteínas estructurales BP1, BP4, BP6 y 7, y 6 no estructurales. Cada segmento codifica para una proteína estructural o no estructural, y el genoma viral segmentado posibilita la reasociación de los segmentos durante la replicación del virus. Así como las coinfecciones con 2 o más cepas de rotavirus pueden originar una progenie viral cuyo material genómico contenga segmentos de diferentes tipos de virus. Esto es importante, ya que las principales proteínas antigénicas del rotavirus son las proteínas estructurales BP6 y BP7, tanto BP7 y BP4, que son los determinantes antigénicos de serotipo, y estos determinantes antigénicos de serotipo BP7 y BP4 son los que confieren también la generación de anticuerpos neutralizantes seroespecíficos. Esto quiere decir que durante la infección van a conferir inmunidad protectora en las sucesivas reinfecciones por el virus. En cuanto a la replicación de rotavirus, es importante mencionar algunos aspectos principales. El proceso de replicativo es citoplasmático y solo las partículas virales completas tienen una capacidad de unirse a las células susceptibles, pero para esta unión no requieren de las proteínas estructurales que confieren antigenicidad y confieren neutralización por anticuerpos. No se conoce un receptor celular para la absorción a la célula huésped, pero se postula que podría haber un complejo de proteínas celulares inmersas como responsables. Luego de la unión a receptor, el virus es internalizado por un proceso que requiere actividad celular, y este mecanismo de penetración del virus a la célula es motivo de controversia, pero se postula endocitosis mediada por receptor, seguida por un transporte de partículas dentro de lo que es facilitado por la permeabilización de la membrana por BP4. En este caso es importante, ya que el mecanismo citoplasmático de activación de transcripción requiere a BP1 y la actividad de la RNA polimerasa viral. Se liberan alrededor de 1000 partículas de virus por gramo de materia fecal, lo cual es importante, y los virioplasmas, las partículas subvirales, brotan
hacia el retículo endoplásmico y una vez que salen de la célula, la progenie viral al lumen intestinal por lisis celular. Recordemos que tanto adenovirus como rotavirus son gérmenes patógenos invasivos y producen destrucción del epitelio intestinal. A pesar de que en los estadios avanzados de la infección ocurre una extensa lisis celular, muchas partículas pueden sobrevivir y estas estructuras celulares estarían asociadas a funciones de transporte intracelular. Es importante marcar que el tropismo celular de los rotavirus está restringido casi con exclusividad a las células epiteliales del intestino delgado y la replicación viral inhibe en los enterocitos la síntesis de DNA, RNA y proteínas celulares y aumenta la permeabilidad a la membrana celular de ciertos minerales como calcio, sodio y potasio, observándose tempranamente vacuolas e inclusiones citoplasmáticas dentro de la fase de replicación viral en este caso, en el ciclo replicativo, que finalmente va a condicionar también a la lisis celular. Los rotavirus replican en el tracto intestinal solo en enterocitos maduros y los cambios histopatológicos se limitan exclusivamente al intestino delgado, pudiéndose observar alteraciones histológicas como acortamiento, destrucción de vellosidades intestinales, infiltración de células mononucleares de lámina propia y elongación de las criptas. Los enterocitos infectados también dependen de la porción apical, que podemos ver en algunas células, con destrucción de la funcionalidad y alteración clara de la funcionalidad del intestino delgado. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle el rol que tiene la liberación de la enterotoxina y NSP4. De acuerdo a las proteínas estructurales de la cápside viral, se han determinado que existen 7 serotipos que son catalogados de la A a la G, con distribución mundial y segmentación geográfica, como podemos ver en el gráfico del inferior. Previo a la instauración de la vacuna, G1 fue la causa más frecuentemente encontrada a nivel global, y actualmente los tipos P4, 6, 8 y 9 son responsables de más del 95% de las enfermedades por rotavirus a nivel mundial. Una vez entonces, como dijimos, que se producen los viriones y se libera el virus, se genera una liberación de enterotoxina liberada a partir de la producción y la progenie viral, provocando diarrea por destrucción celular que ha llevado al cuadro de deshidratación severa, ¿no? Este mecanismo, NSP4, que ha sido asociada como la enterotoxina viral, sería capaz de inducir en las células intestinales una señal que desencadena la movilización de calcio intracelular y la secreción de cloruros, produciendo una alteración metabólica intracelular, además de alterar el metabolismo de la glucosa y afectar el citoesqueleto celular de las células epiteliales de la lámina propia. También se postula que los receptores celulares para NSP4 son edad dependiente, disminuyendo significativamente con el aumento de la edad, y esto justificaría que este patógeno sea predominante de los primeros 24 a 36 meses de vida. De este modo, la patogénesis de diarrea por rotavirus podría ser multifactorial, participando el daño y la alteración funcional generada por la replicación viral, como también por el desequilibrio electrolítico celular que se genera a través de la liberación de la enterotoxina viral y la estimulación del sistema nervioso entérico que genera este patógeno. Respecto a la clínica y a la epidemiología puntual del virus, el tropismo intestinal es crítico en la patogénesis del rotavirus, ya que el intestino delgado es el órgano blanco de la infección por estos virus, y el cuadro clínico resultante es la diarrea, en la mayoría de los casos sintomáticos. Sin embargo, hay reportes que demuestran que el rotavirus puede tener también manifestaciones extraintestinales, sobre todo cuando los grados de compromiso inmune son significativos. Respecto a la diseminación, puede llegar a alcanzar tejidos extraintestinales como la vía respiratoria, explicando en algunos pacientes diarreas prolongadas, excreción viral prolongada y diseminación viral a otros órganos como la vía respiratoria, el hígado o el riñón. En general, las infecciones por rotavirus son asintomáticas,
Recordamos que esto está relacionado con el tipo de huésped, ya que a menor edad hay mayor clínica y generando con adultos y niños mayores poblaciones que resultaran ser reservorios importantes para la transmisión de este virus a esperadores más susceptibles, como son niños de muy corta edad, repetimos, de 4 a 24 o 36 meses de vida, y la resistencia a estas condiciones ambientales de rotavirus o a las características propias de diseminación viral tienen que ver con su participación y vía de contagio, como ya dijimos que normalmente fecal-oral, aunque podría ser oral-oral o respiratoria si eso las condiciones fueran propicias, y también generar otros tipos de formas de contagio que no sean solamente fecal-oral. El periodo de incubación es de 1 a 3 días y, como ya dijimos, las manifestaciones clínicas normalmente son gastrointestinales, predominantemente en aquellos pacientes de 4 a 24 a 36 meses. La infección por rotavirus se traduce normalmente en infecciones sintomáticas en estos pacientes, ya que luego de un periodo de incubación corto sigue el cuadro clínico con fiebre, vómitos, diarrea acuosa. La fiebre y los vómitos por lo general son importantes y remiten dentro de los 3 días de iniciado el cuadro clínico, mientras que la diarrea dura hasta una semana. Es de característica que la materia fecal, las heces, sean acuosas. En general no contienen glóbulos rojos ni glóbulos blancos, pero la pérdida de líquidos y electrolitos suele ser importante. En la fase virémica, la primoinfección por rotavirus permitirá que el virus acceda a otros órganos, como ya dijimos, condicionando la posibilidad de una infección sistémica. Si consideramos entonces, tomando el periodo del año 2005 al 2010, que fue previo a la incorporación de la vacuna en el calendario nacional de inmunizaciones, las internaciones por diarrea en menores de 5 años en nuestro país eran sostenidas causando, como vimos, grave mortalidad asociada a las infecciones por rotavirus y además gran costo para el Estado. La tasa de mortalidad es más elevada a medida que el paciente es más pequeño, siendo mayor en pacientes menores de 1 año, siguiendo con frecuencia en niños de entre 12 y 24 meses y de 24 a 36 meses. Es por esto que vale la pena considerar que el foco predominante de acción del rotavirus es en niños. Es uno de los casos más significativos de infecciones menores de 3 años de vida, causando grave mortalidad. Es por esto que se incorporó la vacuna al calendario, en el calendario nacional de inmunizaciones, para lactantes menores a 6 meses con sanos y prematuros a partir de 6 semanas de vida. Es importante marcar que la primoinfección por rotavirus protege contra la enfermedad ante una reexposición al mismo serotipo. Los estudios que se han hecho han considerado que las infecciones por rotavirus inducen respuesta inmune local en el intestino y respuesta inmune sistémica. La inmunidad inducida es de tanto celular como por anticuerpos, tanto para el mismo tipo de virus, pero también para otros serotipos, debido a que algunos serotipos comparten epitopes neutralizantes, como ya vimos, sobre todo en BP4 y BP7. Así, la infección primaria por rotavirus produce anticuerpos neutralizantes contra los serotipos G y P específicos, a lo que llamamos respuesta homotípica, y en menor medida contra otros serotipos, a lo que llamamos respuesta heterotípica. Esto hace que si se resultara una reinfección con una cepa de igual serotipo que la primera, tendrá un curso asintomático o muy leve, y si por el contrario es de un serotipo diferente al primero, la enfermedad diarreica será moderado o leve y muchas veces también subclínica,
dependiendo del tiempo transcurrido entre la primoinfección y la reexposición. Recordemos que predominantemente la inmunidad está mediada por inmunoglobulina A e inmunoglobulina G, siendo la IgA secretora la pieza fundamental para la neutralización del virus a nivel gastrointestinal. Si bien la inmunidad sistémica es el respaldo de la inmunidad de mucosas, los anticuerpos séricos podrían llegar al lumen intestinal, pero son aquellos, los producidos localmente, la IgA local, la que controla al virus. También es importante remarcar que la inmunidad celular, predominantemente CD8, juega un rol importante luego de las 2 semanas posteriores a la infección, limitando la replicación viral en el intestino, ya que los linfocitos CD4, que están involucrados en la respuesta inmune local de anticuerpos, predominantemente en un fenotipo TH folicular y TH2, potenciando la respuesta a nivel sistémico. La única manera entonces de medir la inmunidad en niños es evaluar la producción de IgA en mucosa local, que no se correlaciona con la sérica, o sea, no podemos tomar una medida como conferencia de parámetro de protección, la IgA en sangre periférica, por lo que se recomienda la lactancia materna como única medida de prevención por el pasaje de IgA en leche materna, ya que las infecciones no confieren inmunidad completa, como vimos, pero pueden prevenir enfermedad severa y reinfecciones. La vacuna que tenemos contra rotavirus es una vacuna monovalente, que es Rotarix, que es una vacuna virus atenuado, que tiene de administración oral, se da por boca, son 2 dosis, una a las 6 semanas, con un intervalo de 4 semanas y se deben completar antes de la semana 24. Tiene replicación intestinal y se elimina por materia fecal con un pico de eliminación a la semana de la dosis inicial. La eficacia para las diarreas en modo global depende del serotipo, pero fue para 91% para G1, 86% para G3, 90% para G9 y 71-77% para rotavirus no G1, con una eficacia global del 86% contra hospitalizaciones asociadas a infecciones por rotavirus, con una eficacia del 90% para diarrea grave en general y 70% para todos los tipos de diarrea por rotavirus. Por lo tanto, esta es una muy buena vacuna para prevenir infecciones por rotavirus. Hay una vacuna pentavalente que es la Rotatec, que tiene una eficacia mayor, cercana al 98% para formas graves, sobre todo por rotavirus de G1 a G4, y el 74% para diarreas en general asociadas a rotavirus, con disminución del 96% de internaciones y un 94% de las consultas a los servicios de guardia. Esta vacuna es la recomendada, la pentavalente es la Rotatec, que tiene algunas contraindicaciones asociadas a vacunas, sobre todo, como sabemos, para vacunas a virus vivo atenuado, que son inmunocomprometidos, enfermedad intestinal crónica o anomalía del tubo digestivo, internados en neonatología, gastroenteritis moderada a severa en curso, no deben ser indicadas en niños con alergia al látex, se pueden indicar con otras vacunas a virus vivo, con otras vacunas que se dan en ese momento, que son vacunas inactivadas, y tiene una contraindicación relativa en episodios febriles leves. Se han manifestado efectos adversos. El evento más importante fue la fiebre, pero también hay reportes similares contra placebo. Se han asociado con vómitos y diarrea y no se la asoció con involución intestinal. Los datos demuestran que en estos casos observados en otros trabajos, como ha habido para otros tipos de vacunas, en este caso no se han demostrado, por lo tanto se ha permitido su licenciamiento y su aplicación en estos pacientes. Respecto a las consideraciones históricas que tiene que ver con la prevención de diarreas asociadas a rotavirus, hay que hacer 2 consideraciones. La primera es que la diarrea en general, las gastroenteritis virales, en este caso por rotavirus, debe alertar a la población a concurrir tempranamente
a la consulta médica y a las decisiones sanitarias, también a mejorar las condiciones de saneamiento ambiental y mejorar las condiciones de acceso a la salud para detectar tempranamente infecciones de este tipo y personalizar el tratamiento oportuno que esto supone. Respecto al desarrollo de medidas de prevención y profilaxis, en este caso profilaxis activa con vacunas frente a rotavirus, se han desarrollado la obtención de vacunas de administración oral a virus vivo atenuado capaz de replicar en forma limitada en el intestino para no generar un cuadro clínico significativo que genere patología asociada a esta aplicación. Las estrategias de desarrollo de vacunas han sido dos. Una, como vimos, en base a una sola cepa de virus de origen animal humano, conocidas como vacunas monovalentes, y las segundas con el uso de más de una cepa, vacunas multivalentes, como vimos, la pentavalente, la Rotatec. Estas utilizan varios serotipos virales que son producto de reordenamientos genéticos en virus animal y humanos, a lo que hemos atravesado y aplicamos actualmente. Norovirus. El norovirus es un pequeño virus esférico de ARN en sentido positivo de cadena simple, desnudo, como vimos. Este virus, conocido como virus Norwalk, se describió al observar por microscopía electrónica muestras de heces de adultos en un brote de gastroenteritis aguda en Estados Unidos. La gastroenteritis viral, como vimos, por virus Norwalk, tiene un periodo de incubación breve. La instauración es rápida, de evolución clínica breve y dura entre 1 y 3 días. Los síntomas son adecuados al tropismo intestinal, con diarrea, náuseas y vómitos, con conos sin febrícula, cefalea y compromiso del estado general. Y es una infección predominantemente del adulto. Esta es una infección predominantemente del adulto. La enfermedad puede ser discapacitante, pero pocas veces es necesaria la internación. Los norovirus se propagan con facilidad, ya que las personas enfermas pueden liberar miles de millones de partículas virales y solamente con una de ellas, con muy pequeña cantidad, se pueden enfermar otras personas. Son virus muy contagiosos que causan vómitos y diarreas. Las personas de todas las edades pueden infectarse con norovirus y enfermarse, y se pueden contraer porque hay contacto directo con una persona infectada, al consumir alimentos o agua contaminadas, o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o a las conjuntivas. Es posible también enfermarse por norovirus muchas veces en la vida, ya que hay muchos tipos distintos de este virus, y si se infecta con un tipo de norovirus es probable que no lo proteja contra otro, o sea, no hay protección a otros tipos, estereotípica a otros serotipos. Y también lo que sería el control, la duración de la protección inmunológica no está aún bien determinado. Los síntomas relacionados a la infección por norovirus causan compromiso y tropismo del tubo digestivo, sobre todo, como ya vimos, del intestino delgado, generando gastroenteritis aguda, con diarrea y vómitos profusos, náuseas y cólicos intestinales importantes. Puede haber en diferente variabilidad fiebre, cefaleas y compromiso del estado general, como dolores de cabeza y fatiga. En general, los síntomas son entre 12 y 48 horas posteriores al contacto, por lo cual la incubación es súper corta. Y el cuadro clínico general mejora entre 1 y 3 días después de la infección. Hay que prestar puntualmente atención a la deshidratación que estas enfermedades conllevan. Respecto al diagnóstico de infecciones por norovirus, es importante recordar, como para todas las muestras de diagnóstico viral en lo que estamos considerando, el diagnóstico directo a través de detección de partículas virales por reacción en cadena polimerasa de heces, vómitos o muestras ambientales, por ejemplo, agua, alimentos contaminados, sobre todo en casos de estudios bromatológicos, microscopía electrónica sobre muestras de heces en situación de brote
que puede ser muy útil, inmunoanálisis o enzima inmunoensayo. Como sabemos, no existe un tratamiento puntual para el norovirus, por lo tanto, las mejores medidas de prevención son medidas no farmacológicas que tienen que ver con el adecuado lavado de manos, la temprana consulta médica en caso de síntomas, sobre todo cuando los síntomas son importantes, y en este caso es importante remarcar algunas cosas que tienen que ver con la transmisión fecal-oral. Primero, una buena higiene de manos. Lavarse bien las manos con agua y con jabón, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales. Siempre antes de comer, preparar alimentos o manipular alimentos. Y antes de tomar medicamentos o dárselos a otras personas. Se puede encontrar norovirus en vómitos, en diarrea, en materia fecal, en fomites. Y muy tempranamente luego de sentirse enfermo. Y el virus puede estar persistente en la materia fecal hasta 14 días posterior de la recuperación y durante el periodo de convalecencia. Por lo tanto, esto es importante remarcar, ya que aquellas personas que han padecido una infección por norovirus pueden seguir eliminando virus hasta 2 semanas después. Lavarse bien las manos. Manipular adecuadamente los alimentos y prepararlos de manera segura. Esto quiere decir que el lavado de frutas y verduras y la adecuada cocción a temperaturas adecuadas es fundamental para la prevención de la contaminación por norovirus. Cuando uno está enfermo, no preparar alimentos y cuidar que las otras personas no se enfermen. Esto es importante, como ya vimos que uno puede eliminar virus durante y después de la infección, hay que proporcionar adecuado aislamiento hasta 2 días después de que se hayan ido completamente los síntomas y con adecuado lavado de manos y adecuado lavado y tratamiento de los alimentos. No es menor la limpieza y la desinfección de la superficie, ya que, como vimos, el virus puede estar presente tanto en el contenido gastrointestinal, en los vómitos, como en la diarrea, y es importante lavar bien todos, no solamente los baños, sino toda la casa, ya que los productos desechables se pueden ser contaminados y esto es importante para asegurar que no se disemine la enfermedad en otros ambientes. Los norovirus son sensibles a hipoclorito de sodio o a soluciones cloradas en diluciones de 1000 a 500 partes a 5000 partes por millón. Por lo tanto, esto con 5 a 25 cucharaditas de té de lavandina en 4 litros de agua son suficientes para desinfectar todas las superficies. Esto es algo similar a lo que estamos usando para virus corona. Y recordar que el adecuado lavado de ropa es fundamental porque también la ropa puede contener partículas virales que son muy resistentes y pueden ser transmitidas a otras personas o contaminar superficies. Como vimos hasta aquí y es un virus altamente infectante y de corto periodo de incubación, no existe al momento ninguna vacuna disponible frente a este tipo de patógeno. Sí hay que considerar medidas de aislamiento e higiene extrema en situación de brote, consumir agua segura, que puede ser inclusive con el agregado de agua lavandina o hipoclorito de sodio. Es fundamental la hidratación, sobre todo en pacientes con niños y en ancianos, extremar el lavado de manos y lavar correctamente los alimentos y cocinarlos adecuadamente. Bueno, hacemos un intervalo y seguimos con el final, que vamos a hablar sobre enterovirosis. Bueno, retomando entonces, vamos a considerar en la última parte a los enterovirus, poniendo como ejemplo inicial a los poliovirus, que son como el caso índice para hablar de los enterovirus. Después vamos a hablar sobre otros tipos de enterovirus que vamos a desarrollar más puntualmente, como son los virus Coxsackie y los virus ECO. Los enterovirus humanos son componentes de la familia Picornaviridae, son virus desnudos, RNA, de cadena simple positiva.
Son patógenos humanos, dentro de los que hay 2 especies de enterovirus. También hay paraecovirus, hepatovirus, como vimos previamente la semana pasada, hepatitis A, y covuvirus. Dentro de diferentes tipos de genotipos y serotipos de enterovirus humanos, como podemos ver, hay 23 tipos de Coxsackie A, 6 tipos de Coxsackie B, 31 tipos de ecovirus, 3 tipos de poliovirus y 4 tipos de enterovirus, otros enterovirus que van del 68 al 71, siendo uno de estos muy patogénicos. Respecto a la estructura de los enterovirus, vamos a desarrollar un poquitito más en profundidad este concepto. Como podemos ver, los enterovirus tienen una estructura, repetimos, RNA, cadena positiva en simple cadena, con un envoltorio que no tiene membrana, una cápside viral, un core, una membrana que recubre con glicoproteínas estructurales. La estructura, como vimos, es desnudo con una cápside icosaédrica que es resistente a desinfectantes comunes, pero puede ser inactivado por hipoclorito de sodio, formaldehído o glutaraldehído. Y este genoma de RNA de positivo de cadena simple tiene una región 5' no codificante, que es la que se asocia con mutaciones que afectan la virulencia del virus. Tiene un alto grado de variabilidad genómica, siendo la región no codificante la más conservada. Respecto a la patogenia de los enterovirus, el hombre es su único reservorio conocido. Tiene diseminación persona a persona, fecal-oral, oral-oral, que podría ser también por vía respiratoria, sobre todo en gota gruesa, y obviamente por aguas contaminadas, por heces contaminadas. Y hay que considerar para algunos tipos puntuales de enterovirus, por ejemplo, enterovirus 70 contamina materiales y ropa, alimentos contaminados, sangre infectada, que podría ser responsable de algunos tipos de infecciones connatal y congénita para algunos tipos de enterovirus, y como vamos a ver para otros tipos de Coxsackie ecovirus para conjuntivitis epidémicas. Respecto a la patogenia, una vez que ingresa al organismo, la primera replicación se da en amígdalas, pasa la barrera ácida estomacal y replica las placas de Peyer del intestino delgado, donde empieza a generar eliminación por materia fecal de viriones infectantes, conocida como virocupria. Multiplica en ganglios linfáticos cervicales y en ganglios linfáticos mesentéricos profundos, adquiriendo circulación sistémica, generando una viremia menor o primaria. Luego de esta viremia menor o primaria y en circulación sistémica, invade el sistema retículo endotelial a ganglios linfáticos, hígado, vaso y médula ósea, generando una viremia mayor. De estos pacientes que adquieren viremia mayor, menos del 10%, entre un 5% de promedio, tienen compromiso del sistema nervioso central, y algunos de estos pacientes, el 1% del total, desarrolla síntomas y complicaciones conocidas como parálisis flácida, que confiere el diagnóstico de polio paralítica, donde hay replicación viral en las neuronas con destrucción de las neuronas y su consecuencia parálisis flácida paralítica. La virocupria es muy prolongada en algunos pacientes y está relacionada al estado inmune del paciente, generando una infección completa en las primeras 2 semanas de la infección. Respecto a la inmunidad de los enterovirus, es importante remarcar algunos aspectos fundamentales. Es fundamental la inmunidad mediada por anticuerpos para la adecuada eliminación y control de las infecciones por enterovirus, siendo la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A desarrollada en el tubo digestivo las que van a controlar y van a neutralizar la infección viral en este caso, limitando la diseminación sistémica y protegiendo contra la enfermedad, pero no contra la infección. Esto es importante, ya que si logramos establecer un control para la diseminación, el virus puede infectar, pero no va a diseminar, sino va a generar compromiso sistémico y no va a invadir el sistema nervioso central.
Este es el objetivo final de las campañas de vacunación asociadas a este tipo de patógeno. La inmunidad celular podría estar relacionada con las complicaciones asociadas a la infección viral, como en algunos casos se ha descrito la miocardiopatía dilatada. Respecto a la epidemiología de enterovirus, es más prevalente en niños, en grupos socioeconómicos bajos, en condiciones de hacinamiento, en áreas tropicales o en malas condiciones higiénicas o con falta de saneamiento. Es de esperar que tenga comportamiento estacional, que sea mayor en meses de calor y en épocas lluviosas, donde la transmisión fecal-oral es más predominante. Tiene actividad endémica o epidémica y la situación en Argentina es eliminada. Hay un seguimiento de notificación a través del Ministerio de Salud de la Nación por el ANLIS Malbrán en el servicio de neurovirosis que sigue y controla parálisis flácidas a través de la notificación obligatoria de esta patología. Respecto a la clínica asociada por enterovirus, la clínica es heterogénea. En la mayoría de los casos, los pacientes van a ser asintomáticos. Y como vemos en este tipo de virus, que pueden asociar diarrea como forma de presentación, las manifestaciones clínicas predominantes no tienen nada que ver con diarrea o compromiso gastrointestinal. Como podemos ver en este cuadro que está en el libro y se los invito a repasar, el compromiso del sistema nervioso central es predominante, con parálisis flácida y meningitis aséptica en el caso de los poliovirus, pero también en los casos de enterovirus, sobre todo enterovirus de los 78-71, se han asociado con parálisis, meningoencefalitis, encefalitis y otros tipos de compromiso del sistema nervioso central, como también es importante remarcar el compromiso cardíaco en casos de coxsackievirus, enfermedad muscular o pleurodínia en coxsackievirus, diabetes, que se ha asociado en algunos casos, y infecciones respiratorias de diferente tipo, como de piel, también en casos de herpangina y enfermedad mano-pie-boca, que es característica de los lactantes. Respecto a poliovirus, existen tres tipos, llamados poliovirus 1, 2 y 3, de los cuales se ha eliminado el tipo 2 y se ha declarado erradicado en septiembre del 2015, por lo que se ha retirado el componente 2 de la vacuna Sabin, que a la actualidad no se utilizan más. Respecto a las formas de prevención de estas enfermedades, ya que ha provocado grandes epidemias a nivel mundial, es básicamente la profilaxis activa a través de la vacuna OPV, que es la vacuna Sabin, virus vivo atenuado oral, que se estuvo dando hasta el 1 de junio de este año, donde hemos cambiado el esquema de vacunación actualmente a vacuna SAL, que es IPV, que es un virus inactivado de forma parenteral, que requiere de 3 dosis y un refuerzo y está incluida en el calendario nacional de vacunación como corresponde. Aquí le dejamos para que puedan leer información adicional respecto a la vacuna Imovax Polio o a la vacuna IPV y a los tipos de virus que la vacuna integra. Para recordarles entonces algo que vimos en el núcleo 5 respecto a estrategias de prevención de infección por inmunización activa o pasiva. Cuando hablamos de una enfermedad controlada, tenemos a la tos convulsa, que la vamos a ver de aquí en adelante, la hepatitis A y el tétanos y la difteria. Una enfermedad eliminada, que es la poliomielitis. El sarampión que hemos tenido. En este momento sarampión es una enfermedad controlada, no es eliminada, y a partir de el 17 de junio del año 2020 hemos tenido 90 días ininterrumpidos sin notificación de nuevos casos, por lo tanto es una enfermedad que ha entrado en control y en perspectivas de eliminación en la República Argentina. También tenemos la rubiola y el síndrome de rubiola congénita como eliminado, y la única enfermedad erradicada a nivel mundial es la viruela. La poliomielitis ha sido una enfermedad devastadora en la historia de la humanidad, de los cuales hay reportes anecdóticos, históricos, con gran mortalidad asociada y un altísimo costo en salud, con grandes efectos
y de morbilidad, sobre todo motora, asociada a la infección en estos pacientes. Ha habido epidemias importantes de poliomielitis en Argentina en el año 1953 con 2.700 casos, en el año 1956 con 6.500 casos, el brote de 1968 que se extendió durante 6 años con múltiples consecuencias, y a partir del año 1971 se empezaron operativos masivos de vacunación con vacuna OPV, con Sabin, en conjunto a la vigilancia. En 1977 hemos logrado el control de la poliomielitis, de la enfermedad asociada a polio, y en 1984 se han descrito diferentes tipos de brotes aislados de polio de tipo predominantemente tipo 1. La vacuna Salk se introdujo a fines de los años 50, detuvo la epidemia del 64 con la ayuda de vacuna Sabin. Desde el año 1984 a la actualidad no se ha registrado ningún caso nuevo de poliomielitis salvaje en la República Argentina. Es importante reconocer la historia de la vacunación como enfermedad inmunoprevenible, ya que hay solo 2 países en el mundo que continúan con poliomielitis endémica por virus salvaje, y desde el año 2014 en Nigeria, en el África, ya no existe circulación de virus salvaje. Es la próxima enfermedad con tendencia a ser erradicada luego de la viruela. Es importante remarcar esto porque estas enfermedades, de las cuales nosotros no tenemos antecedentes y no nos recordamos haberlas visto, han causado grandes patologías y comorbilidades y tienden a ser el principal enemigo de la enfermedad, la vacunación, ya que la gente se olvida de lo grave que ha sido esto, y es importante remarcar y transmitir este concepto a otras personas que no saben de este tema, ya que es la vacunación lo que ha logrado la adecuada control y contención de la enfermedad. Aquí les dejamos un breve resumen en base a el último año en donde han sido reportados casos de poliomielitis salvaje en las Américas. Los casos de poliomielitis, luego poliomielitis salvaje y asociados secundarios a vacunación con vacunas y su correspondiente correlato de coberturas de vacunación que podemos ver en este gráfico, donde tenemos el último caso de poliomielitis en el año 1984, con casos aislados de polio asociado a vacunación en casos individuales que han sido pacientes con defectos de la inmunidad hasta el año 2011. El último caso, repetimos, en Argentina fue en el año 1984, el último caso en la región fue en 1991, y certificación libre de polio para las Américas en el año 1994. Por lo tanto, estamos en la fase final de la erradicación de poliomielitis en las Américas, luego de haber modificado el esquema de vacunación para poliomielitis desde vacunación con 3 dosis de OPV a IPV más 2 dosis de OPV, con un esquema nuevo que hemos cambiado a primera y segunda dosis de IPV con tercera dosis de OPV y refuerzos a los 18 y al ingreso escolar, y actualmente se dan a partir del 1 de junio de este año, hace 15 días, 3 dosis más un refuerzo solo de IPV de Salk en el calendario argentino de vacunación. Respecto a paraecovirus, el paraecovirus hay 16 serotipos, de los cuales el tipo 3 es el más grave, que se asocia con sepsis neonatal y meningoencefalitis neonatal, sobre todo en neonatos y menores de 2 años de vida, con esta enfermedad que es una enfermedad conocida en pediatría, que es enfermedad en guantes y botín, en algunos casos puede ser hemorrágico y compromete a niños lactantes menores de 6 meses de vida. Respecto al virus Coxsackie, la estructura viral del virus Coxsackie es similar a los enterovirus y no genera grandes diferencias. Es un virus RNA simple cadena
desnudo que compromete diferentes mamíferos, humanos y no humanos. El virus Coxsackie de tipo A ha sido responsable de enfermedades como mano, pie, boca, herpangina o fiebre persistente prolongada. La enfermedad mano y pie, boca es una enfermedad de altísima prevalencia en la población pediátrica. La herpangina es una enfermedad de gran morbilidad asociada porque produce, como vemos, amplias lesiones en la boca que impiden la adecuada hidratación y alimentación, con fiebre sostenida durante más de una semana en altos registros. Los Coxsackie grupo B han sido asociados específicamente a miocarditis, compromiso cardíaco y pleurodinia con dolor torácico intenso y grandes compromisos respiratorios y pleurales. Por lo tanto, podemos ver entonces en este resumen de Coxsackie B, Coxsackie A, ecovirus y otros enterovirus la distribución clínica predominante de este tipo de virus. El diagnóstico para los enterovirus es el aislamiento por cultivo viral, lo cual podemos hacer es el gold estándar. Se utiliza solamente en fase de investigación. Normalmente se utilizan la prueba de cadena, la reacción en cadena de polimerasa a través de la obtención de muestras de líquido cefalorraquídeo, exudados conjuntivales, sangre periférica y materia fecal, y en algunos casos de inmunofluorescencia. Otros enterovirus como virus ECO, que son virus originarios, virus huérfanos, entéricos citopatogénico humano, fueron agrupados en forma conjunta que infectan al intestino humano porque pueden aislarse solo mediante inoculación de determinados cultivos y tejidos. Las cepas más recientes se designan como enterovirus numerados y se asocian a meningitis aséptica, encefalitis, compromiso sistémico con fiebre, con o sin exantema, resfriado común y conjuntivitis son las predominantes formas de manifestación clínica de los virus. Como dijimos entonces, el virus ECO fue originalmente el acrónimo de virus entérico citopático humano huérfano. Virus huérfano significa que no estaba asociado a ninguna enfermedad conocida y el nombre original se sigue utilizando. Se transmite por vía fecal-oral, oral-oral, secreciones de vías aéreas y puede contaminar agua o utensilios. Su patogénesis involucra el ingreso por una vía oral y respiratoria. En algunas ocasiones puede diseminarse por el torrente sanguíneo y generar viremias con cuadros de respuesta inflamatoria sistémica asociada, ocasionando gran repercusión en el huésped y en algunos casos exantemas con infecciones asociadas al sistema nervioso central, como dijimos, y meningitis aséptica en gran parte de los infectados. Su multiplicación es semejante a los virus polio de ingreso gastrointestinal, con viremia menor, viremia mayor, replicación citoplasmática, predominantemente primero gastrointestinal, después en los órganos linfáticos secundarios asociados al tubo digestivo y a la vía respiratoria, con un posterior diseminación en el sistema retículo endotelial y de ahí la viremia mayor y acceso al sistema nervioso central, donde los viriones se concentran y orientan en columnas suspendidas por filamentos diferentes en el retículo endoplásmico. La conjuntivitis hemorrágica es característica de los virus ECO, donde se puede asociar un periodo de incubación de un día con una remisión a 10 días, más frecuentemente en adultos, y es de alta contagiosidad. Se ha aislado el virus 71 en algunos pacientes con meningitis, encefalitis y mielitis transversa que se asocian a este tipo de patógeno. La diarrea infantil puede asociarse con algunos subtipos como el virus ECO, en este caso 71. El diagnóstico para tener en cuenta es los brotes de meningitis aséptica en verano, brotes epidémicos, las epidemias en verano, sobre todo en niños pequeños con enfermedad febril, exantema, que puede o no asociar diarrea. Por lo tanto, el dato epidemiológico y clínico es característico para sospechar en este patógeno. La forma de diagnóstico, como dijimos, es el diagnóstico directo a través del aislamiento viral en cultivo, que repito, se utiliza solo en formas de investigación, la reacción en cadena de polimerasa y las pruebas de diagnóstico serológico
no son prácticas y ni se recomiendan en estos casos. El algoritmo de diarreas virales para estudio de diarreas virales involucra la consideración epidemiológica y clínica para determinar el tipo de muestra, siempre comenzar por materia fecal, donde podemos hacer epidemiológicamente y por frecuencia rotavirus y adenovirus como los virus más prevalentes, en pediatría, norovirus y sapovirus en todas las edades, pero predominio también en adultos, y astrovirus predominantemente en adultos, utilizando diferentes tipos de estudios que veremos más en profundidad en diagnóstico microbiológico viral en el laboratorio durante esta semana y la próxima. En algunos casos hay que confirmar muestras por otros métodos, sobre todo para rotavirus. A modo de resumen, entonces, le dejamos el cuadro comparativo de virus que causan diarrea, que causan predominantemente diarrea, no que están asociados, como vimos en el caso de los enterovirus. Y en este caso, de los que causan diarrea, tenemos a los rotavirus, los astrovirus, adenovirus y norovirus, con diferentes periodos de incubación que van desde 1 hasta 10 días, pero en general, de 1 a 3 días, la mayoría de los virus, como los rotavirus, los astrovirus y los norovirus, generan ya su cuadro clínico que tiene una duración variable de entre 1 a 1 semana, de un día a 1 semana, con una excreción viral promedio de 1 a 2 semanas y única clínica que se va a asociar depende de, como ya vimos, el estado del huésped, la edad del huésped, las posibilidades de saneamiento ambiental, de control socioeconómicas y de acceso al sistema de salud y fundamentalmente que tienen que ver con la reposición de líquidos y el control de la hidratación asociada a este patógeno. Les dejo un abrazo, muchas gracias y éxitos. Los invitamos a leer la guía y el cuadernillo para completar las actividades propuestas.